Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. La carta a los Filipenses es una carta escrita desde la prisión. Las cartas de la prisión son Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Estas cartas fueron escritas durante algún arresto, sea domiciliario, sea algún arresto en alguna cárcel. Alguien de forma jocosa decía que Pablo, cuando llegaba a un pueblo o a una ciudad a predicar el evangelio, no preguntaban de cómo eran los hoteles en aquel lugar, sino cómo eran las cárceles, porque usualmente terminaba preso o terminaba con alguna disidencia por el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, el mensaje de Jesucristo. Pablo no era un preso por delito que haya cometido en contra de las leyes, sino por diferencias de religión. Pablo nunca estuvo preso por haber quebrantado la ley o el orden, sino simplemente por personas que se levantaban y le oponían. Por esa razón caía preso. Pero Pablo se encuentra en la cárcel y escribe esta carta a los filipenses para darle gracias, o simplemente para darle gracias a los filipenses por la ayuda financiera y el soporte que le han dado en su ministerio, aún él estando en esa condición de presidiario. Y esta carta es conocida por los teólogos, la llaman la carta del gozo. Y suena como un poco paradójico que una persona preso esté hablando de gozo y esté hablando de esa alegría que sentía por esa familia en la fe que estaba en Filipos. Y por eso escribe esta carta dándole gracias y animándolo a continuar hacia adelante. Imagínense personas que están libres, que están sin ninguna dificultad, y alguien que está preso, pasando todas las calamidades que puede pasar un preso, y hablándole de gozo y dándole ánimo a los que están bien. A veces sucede eso, personas que tienen más necesidades que nosotros son las personas que Dios usa para darnos ánimo a nosotros. Y nos debe dar una lección a nosotros que quizás tenemos todo lo que necesitamos y aún así nos quejamos delante de Dios. Así que esta carta a los filipenses, Pablo habla de gozo, Pablo habla de alegría, Pablo habla de ánimo, Pablo habla de esperanza, aunque él mismo se encontraba en una situación difícil. Hablar de este versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses, cuando dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. La primera sección, por nada estéis afanosos, siempre me recuerda a Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante, aquel acontecimiento que pasó con Marta y María. Y dice la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es decir, que el Señor le negó la petición que tenía María, sino que le corrigió, le dijo: no, María, nosotros tenemos tiempo para todo. Este es el tiempo de tú escuchar la palabra de Dios. Este no es el tiempo de estar preocupándote por las cosas secundarias en la vida. Nosotros debemos primero tener el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo primero en nuestra vida, lo primero es el Señor. Nosotros necesitamos la dirección de Dios, nosotros necesitamos la corrección de Dios, nosotros necesitamos la guía de Dios, nosotros necesitamos el soporte de Dios, nosotros necesitamos la ayuda de Dios, nosotros necesitamos al Señor. El mismo Jesús dice en el capítulo 15 de Juan, versículo 5: separado de mí nada podéis hacer. Es decir, nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. El Señor debe de ser el centro de nuestra vida, quien ocupa el primer lugar.
Eso es lo que el Señor le está dando esa lección a María. Le está diciendo: María, tú te has perdido dentro de las cosas secundarias de la vida y no está atendiendo lo primario, lo que tú tienes que hacer primero en tu vida. Y luego dice el versículo 6, dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Él le está diciendo: trae esas cargas al Señor, trae esas peticiones al Señor, ve al Señor con esas quejas y preséntaselas a Dios. Él está esperando que tú le hables y Él tomará tus cargas. Eso es lo que el Señor nos está invitando a nosotros, a tenerlo a Él en el centro primero y luego llevarle nuestras preocupaciones a Él. Pero continúa diciendo: en toda oración y ruego. Las oraciones deben de ser no solamente de peticiones. Nosotros sabemos que llegamos al Señor muchísimas veces pidiéndole y terminamos la oración simplemente pidiéndole al Señor. Pero debemos también rogar al Señor, porque la posición de ruego delante de Dios es diciendo: Dios mío, tú eres el único que puedes. No es a ver si tú puedes, es que tú eres el único, no tengo a dónde ir, es solamente a ti. Pero nosotros debemos de hacerlo de corazón, de manera sincera. No es simplemente como una opción en nuestra vida, sino rogar al Señor para que el Señor haga la obra. Esa obra puede ser quizás que cambie a alguna persona o alguna situación alrededor de tu vida, o algo que tú has estado luchando por mucho tiempo en tu vida, que quieres abandonar y que no puedes abandonar. Quizás algún pecado, alguna debilidad y alguna situación que puede estar ocurriendo en tu vida que quizás tiene años y no ha podido ser erradicada de tu vida. Debemos rogar al Señor, seguir rogando con perseverancia, pero también continúa diciendo con acción de gracia. Yo pienso que esta parte es muy importante en la oración, dando gracias a Dios. A veces las cosas no suceden de manera instantánea, de manera inmediata. A veces Dios parece lejano, parece distante, parece no escucharnos, pero no, Dios está ahí. Dios dice: yo no te dejaré ni te desampararé. Así que el Señor siempre está con nosotros, aunque nosotros no lo sintamos. Eso es parte de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana, que no puede percibir por nuestro pecado, por nuestras debilidades y nuestra flaqueza debido al efecto del pecado en nuestras vidas. Pero Dios está ahí. Y nosotros debemos reconocer y dar gracias. Señor, yo te estoy pidiendo esto y quizás no es el momento que tú me lo des, y de hecho no me lo ha dado, pero yo te doy gracias por lo que ya tú me has dado. Te doy gracias por lo que ya tengo. Te doy gracias, Señor, por mi vida. Te doy gracias, Señor, por conocerte. Te doy gracias, Señor, por tener una comunidad de fe que ora por mí. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho en mi vida ya. Y no me preocupo tanto por las que estoy esperando, sino que doy gracias por lo que ya yo tengo, con toda acción de gracia, siendo agradecido con el Señor, porque en muchas ocasiones simplemente valoramos al Señor por lo que Él nos pueda dar, no por lo que ya Él nos ha dado y ya tenemos. Hay un ejercicio que escuché a mi pastor decir en una ocasión que él hacía, no sé si ha continuado haciendo eso, que es buscando por lo menos 5 cosas todos los días por la cual darle gracias a Dios, sin ser repetitivo. Buscar 5 cosas, y créame que yo lo he tratado eso, de no ser repetitivo, y es muy difícil, porque tenemos la tendencia a nosotros simplemente anhelar lo que no tenemos, pero no a dar gracias de lo que ya Dios nos ha dado. Y si somos sinceros, Dios nos ha dado mucho a cada uno de nosotros, mucho. Entre ellos lo primero es la vida, entre ellos lo primero es conocerle, entre ellos lo primero es tener una comunidad de fe que nos apoya y tener quizás una familia. Yo tengo una familia, no sé tú, pero yo tengo muchas razones por las cuales dar gracias al Señor. Es decir, que Filipenses 4:6 nos manda que no estemos afanosos, sino que pongamos al Señor en primer lugar y dejemos los afanes de la vida. Y Dios va a ir acotejando cada cosa. Y lo segundo es que llevemos a Dios nuestras peticiones, nuestras oraciones, llevarla con ruego, con súplica, entendiendo que Él es el único que tiene la solución, pero también dando gracias por lo que ya Él nos ha dado. Dios te bendiga. Te habló el hermano Wilfredo Medrano, miembro de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.